días, amados hermanos y amigos. Una vez más, continuamos con el estudio de nuestra carta a Timoteo, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo número 2. Vamos a continuar y vamos a desarrollar desde el versículo número 14 hasta el versículo número 26. Y como lo hemos venido haciendo y desarrollando, vamos a tratar de desarrollar estos versículos de una manera clara, de una manera sencilla, pero también de una manera práctica. Entonces, vamos a empezar con el versículo 14. Perdón. Pablo le dice esto a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En este versículo 14, Pablo le hace dos recomendaciones a Timoteo. La primera, le dice que recuerde todo lo que el Señor a través del apóstol le ha enseñado. Esa palabra recuérdales, es la palabra griega hupominesco, como usted lo lee ahí, hupominesco, que traduce literalmente hacer que alguien recuerde. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por favor, haz que recuerden lo que Pablo les había enseñado anteriormente. Continuemos. La segunda recomendación que hace Pablo es ordénales. En otras versiones, aquí dice Pablo dice en la versión Reina Valera, dice recuérdales esto, exhortándoles. En la Nueva Traducción Viviente dice ordénales. En la versión Dios habla hoy dice recomiéndales. En la versión de la Biblia de las Américas dice encárgales delante de Dios el no contender sobre palabras. Evitar discusiones, dice una versión. Que eviten discusiones. ¿Por qué? Porque tales actos, estas discusiones sobre palabras, dice, no contiendan sobre palabras, porque para la cual nada aprovecha, porque tales actos, esas contiendas sobre palabras, esas discusiones, no son de bendición, sino por el contrario, llevan a la perdición a los oyentes. Recuerda que Pablo le está hablando al joven pastor Timoteo, para que él no contendiera, ni ellos ni la iglesia contendieran en palabras las cuales no aprovecharía para nada, sino por el contrario los iba a llevar a la perdición de los oyentes. Continuemos. Versículo número 15. Pablo dice en el versículo número 15 lo siguiente, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este versículo Pablo le da una instrucción de manera personal, o mejor, a manera personal a Timoteo. Ya no es solamente, ya no es que Timoteo se la transmita a la iglesia, no, sino más bien de una manera personal, directamente para Timoteo. ¿Y qué le dice? Le dice a Timoteo, procura con diligencia. Esta palabra o esta frase, procura con diligencia, viene de la palabra griega espoudazo, así como usted lo lee allí, espoudazo, que traduce literalmente apresurarse a hacer algo, con diligencia, con esmero, con interés. No solamente Timoteo, esto no es solamente para Timoteo, sino también para cada uno de nosotros. Debemos de apresurarnos, debemos de esforzarnos, debemos de interesarnos en hacer algo, como dice aquí. ¿En qué? Procura con diligencia. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Procura con diligencia. Esta misma palabra, espoudazo, es la misma palabra que se nombra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 10. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esa misma palabra espoudazo aparece aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Pero ¿qué debe hacer Timoteo con diligencia? ¿A qué se debe apresurar Timoteo con diligencia? Dice Pablo, diligencia presentarte a Dios. Esa frase o esa palabra presentarte a Dios es la palabra griega, o viene mejor de la palabra griega paristemi. Así como usted lo lee ahí, paristemi. Significa literalmente ponerse al lado o cerca de. Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, Timoteo, procura, hazlo con diligencia, de una manera, con esmero, con interés, que se note el interés en ti,
de presentarte, de ponerte cerca de Dios. Esa misma palabra paristemi la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 41. Mire lo que dice, leámoslo juntos. Dice, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahí está la palabra griega paristemi. La presentó. Aquí está hablando de una resurrección. Allí en el capítulo 9 de Hechos, en esa parte. Ahora, ¿qué le dice más Pablo a Timoteo? Dice, Timoteo, hermano Timoteo, haz todo lo posible con esmero, con interés de presentarte delante de Dios, de acercarte ante Dios, pero de una manera muy específica. Preséntate delante de Dios aprobado, dice la palabra, aprobado. Esa palabra aprobado, como todo el Nuevo Testamento, viene en griego. El original griego es la palabra dokimos, así como usted lo lee, dokimos. Y traduce literalmente aquello que se aprueba después de ser probado. No es lo mismo ser aprobado que probado. Entonces, cuando Pablo le dice, preséntate ante Dios de una manera que estés aprobado, o sea, que ya hayas pasado la prueba. Esa palabra que significa es aquello que se aprueba después de ser probado. Después de que Timoteo haya sido probado, se presente de una manera aprobada delante de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Mire lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esta es la misma palabra que se usa allí en la segunda carta a Timoteo. Para que sean los que se manifiestan siendo aprobados. O sea, aquellos que han pasado la prueba. Los que pasaron bien la prueba. Esos son los aprobados. Y le dice Pablo más allá en ese versículo 15. Dice, procura presentarte con diligencia ante Dios, aprobado, como obrero. Esa palabra obrero viene del griego ergates. Y traduce literalmente lo siguiente. El que se dedica a una actividad que implica un esfuerzo constante. El obrero, esa palabra ergates, es el que trabaja, el que se dedica de una manera constante a una actividad. Con esfuerzo, toda actividad lleva esfuerzo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hermano, procura presentarte con diligencia ante Dios aprobado como obrero, como esa persona que se esfuerza constantemente. En el reino de los cielos, el cristianismo requiere esfuerzo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce por presentarse delante de Dios de una manera aprobada. Y mire lo que dice, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, preséntese delante de Dios de una manera aprobada como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y que aparte de ello explica correctamente la palabra de verdad. Recuerda que Timoteo era un pastor. Que enseña debidamente la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Recuerda que esta es una carta pastoral. Y Pablo le está dirigiendo esta carta a un joven pastor Timoteo. Le está diciendo, preséntese delante de Dios con diligencia, con esmero, con interés, como un obrero aprobado delante de Dios, que no solamente es aprobado, sino que explica correctamente, que enseña debidamente, que maneja con precisión, o como dice la Reina Valera, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Escritura, la Biblia. Continuemos, versículo 16, mire lo que le dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le habla con claridad a Timoteo. Él no se pone con rodeos o hablarle por los laditos, no, le habla con claridad. Anteriormente en el versículo 15 le había pedido que se esforzara. Le había dicho que fuera esforzado, que fuera diligente para presentarse delante de Dios. Ahora en este versículo le dice muy claramente algo, que evite. Esa palabra evite es la palabra griega peristemi. Traduce literalmente lo siguiente, girarse alrededor con el propósito de esquivar algo. O sea, esquive, evite a toda costa
las profanas y vanas palabrerías. Esta misma palabra, peristemi, es la que se usa en la otra carta pastoral que le escribió a Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el versículo 9. Y dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita, pasa por un lado, gira, evita encontrártelas, esquívalas. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, pero también se lo dijo a Tito. Dice, evita qué? Profanas y vanas palabrerías. Palabrerías. La palabra griega kenofonia, que traduce plática acerca de temas irrelevantes. No se ponga a perder el tiempo en temas que no tienen relevancia. Pablo le dice a Timoteo, hermano, no se ponga usted a perder el tiempo con temas que no tienen importancia. ¿Por qué? En conversaciones, dice otra versión, dice, en conversaciones inútiles y necias. No pierda el tiempo, le está diciendo Pablo allí. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice que los que hablan así, los que pierden el tiempo, los que no evitan esta clase de charlas, simplemente van a perder el tiempo. Y dice, los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. En la maldad. Continuemos. Versículo 17 y versículo 18. Entonces leámoslo juntos. Versículos 17 y 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esas conversaciones se extienden como un cáncer. ¿Cuáles conversaciones? Lo que Pablo le está diciendo allí en el versículo 15. Procura con diligencia que te presentes, dice, como no lo aprobado. Y el versículo 16 es que evite profanas palabras. Todas esas conversaciones que no tienen sentido, conversaciones que pierden en el rumbo, se extienden como un cáncer. En la Reina Valera se usa la palabra gangrena. Ahí lo acabamos de leer. Dice, más evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Esa palabra gangrena que se usa en la Reina Valera viene en la palabra griega gangraina. Gangraina. Que traduce literalmente úlcera destructora. O sea, va a acabar con lo que esté. Que disemina corrupción y produce descomposición. Entonces, esas conversaciones van a producir esa úlcera destructora. En este versículo se usa para señalar a falsos maestros en la iglesia. Aquí Pablo le habla a Timoteo y nombra unos personajes. Pero en este versículo, por ejemplo, la palabra gangrena, esa misma palabra, se usa para señalar a falsos maestros en la iglesia. Miremos por favor la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro la usa aquí, y mire lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pedro usa esa palabra para señalar a los falsos maestros que van a venir a la iglesia, que se van a llamémoslo así, infiltrar la palabra en la iglesia, hacer daño. Pero aquí Pablo nombra, y perdón la redundancia, da nombres. Como en pocas ocasiones sabemos de quién se trata. Y habla de dos personajes, Himeneo y Fileto. Estos hombres, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Mire lo que nos enseña la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 19. Aunque Himeneo y Fileto estaban dentro de la iglesia, en este caso la iglesia de Efeso, pero se desviaron de la verdad. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tristemente hay que decirlo, no todos los que están en la iglesia buscan la gloria del Señor. Y tristemente, hoy día, más que todo, en la iglesia del Señor se han infiltrado falsos maestros, falsos pastores, se hacen llamar profetas, apóstoles, que han corrompido totalmente el verdadero evangelio. Estos hombres, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar algo antibíblico. Y lo más triste es que desviaron la fe de algunos incautos. Miren, así lo dice el versículo 18. Dice Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. ¿Cuál es el objetivo de los falsos maestros? ¿Cuál es el objetivo de los falsos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, los profetas, como se llamen? Póngale el título que usted quiera. ¿Cuál es el objetivo? Desviar de la fe a los incautos. Y eso estaba pasando en la iglesia de Efeso. Y Pablo los señala con nombre propio. Himeneo y Fileto. Están enseñando algo antibíblico y están desviando la fe de algunos incautos. Miren lo que enseña Pablo también a los Efesios, a esa misma iglesia, pero en el capítulo 4 de Efesios, versículo 14. Pablo le dice a la iglesia lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos de tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Discernimiento. Continuemos. Versículo 19 de nuestra segunda carta a Timoteo dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí Pablo le aclara a Timoteo y a la iglesia en general que el fundamento puesto por Dios. ¿Cuál es el fundamento puesto por Dios? Que Cristo, sobre quien son edificados los santos, sobre Cristo. Nosotros tenemos que estar edificados sobre la roca, que es Cristo. La iglesia tiene que estar edificada sobre Cristo. Y aquí Pablo le aclara a Timoteo de la iglesia que el fundamento puesto por Dios, que es Cristo, está firme. ¿Y cuál es este fundamento? Y dice, y en este fundamento hay una inscripción, llamémoslo así, como una especie de letrero, llamémoslo así. ¿Y cuál es ese? Ahí lo dice muy claramente, no tenemos que estudiarlo mucho. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quién es en verdad un verdadero creyente. Él sabe quién es en verdad un verdadero hijo. Él sabe quién es en verdad un verdadero siervo del Señor. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 14, nos enseña algo. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El Señor conoce sus ovejas y Él sabe verdaderamente quién le sirve de corazón sincero o quién está allí infiltrado simplemente buscando hacer daño o tal vez de una manera, no sé, inestable buscando al Señor. Todos aquellos invocan, dice. Mire la inscripción, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo en este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Esa palabra invocan, la palabra griega onomazo, que traduce literalmente nombrar. Que para este versículo significa lo siguiente, para este versículo que estamos leyendo: mencionar el nombre del Señor en alabanza y adoración. O sea, que lo que está diciendo Pablo acá es que todos aquellos que nombran, que mencionan el nombre del Señor por medio de la alabanza, por medio de la adoración, de una manera sincera, deben, no es una opción, deben de apartarse de la maldad, deben de apartarse de iniquidad, de maldad. Eso está diciendo el Señor. Y esa es como llamémoslo así, como dice el Señor, el fundamento de Dios que está firme y el sello que Dios pone en sus hijos. ¿Cuál es ese? Que el Señor conoce a los que son suyos y que todo aquel que adora al Señor, todo aquel que sigue al Señor, todo aquel que nombra o que menciona mejor el nombre del Señor en alabanza y adoración,
debe apartarse de la maldad. Continuemos, versículo número 20 y 21. Dice lo siguiente, léalo conmigo, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí Pablo emplea una metáfora y compara a la iglesia con una casa grande. Dentro de la casa, que es la iglesia, hay variedad. Dice Pablo que hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, utensilios de madera y utensilios de barro. Oro, plata, madera y barro. También dentro de la casa, o sea, de la iglesia, hay diferentes funciones. Mire lo que nos enseña la carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 20 al 21. Dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Como quien dice Pablo aquí, no tenemos por qué discutir para qué el Señor nos ha puesto. Él en su sabiduría sabe cuál es la función de cada uno de nosotros, porque Él nos formó. Por eso Pablo aquí en esta metáfora dice que dentro de la casa, la iglesia, hay diferentes funciones. Pablo en el versículo 21 nos aclara que como creyentes debemos de mantenernos limpios. Debemos de mantenernos puros delante de Dios. Y no solamente limpios y puros delante de Dios, sino limpios y puros delante de los hombres. Yo no puedo ser uno en la intimidad con el Señor y después ser otro con mis hermanos o en el mundo en que me muevo. Yo debo ser el mismo, tanto allá como acá. De esta manera, cuando somos limpios, cuando somos puros delante de Dios y de los hombres, de esta manera podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14, mire lo que nos enseña: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos mantenernos en santidad para poder ser útiles en las manos del Señor. Versículo 22. Aquí Pablo como que vuelve y toma otro tema. Y le dice a Timoteo lo siguiente. Nuevamente le habla de una manera muy personal. Y le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo nuevamente le habla de una manera muy directa a Timoteo. Y le dice lo siguiente: huye. Anteriormente le había dicho evita. Ahora le dice huye. Esa palabra huye, la palabra griega feugo, que traduce literalmente huir de. Entonces aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: huye, huye de las pasiones juveniles. Esta misma palabra feugo es la que se usa en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 18. Mire lo que dice Pablo, le dice a los Corintios, le dice lo siguiente: huid, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí el Señor nos da un mandato. No es una opción, no es algo opcional. Es un imperativo, lo que se conoce como un imperativo. Huir, huir. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: huya de las pasiones juveniles. A los corintios les dijo: huyan de la fornicación. Es un imperativo. Recuerda lo que pasó con José, allí en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando José fue seducido por la mujer de Potifar. Él literalmente puso esa palabra en práctica. Huyó. Se fue hasta sin ropa, sin importar las consecuencias, pero huyó del pecado. Pablo le dice a que Timoteo huye de las pasiones juveniles. Mire, hermano y amigo que me escucha, toda la raza humana, sin excepción alguna, está sujeta a las pasiones. Usted y yo estamos sujetos a las pasiones porque es nuestra naturaleza carnal la que nos sujeta a las pasiones de este mundo.
Aquí Pablo no le está hablando a un inconverso. Pablo le está hablando a un pastor. Está hablando a un hombre de Dios. Está hablando a un hombre que ama y sirve al Señor. Aún después de nosotros haber sido convertidos al Señor, aún después de haber nacido de nuevo, no somos inmunes al peligro de los deseos de nuestra carne. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos guarde. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice, Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hemos de hacer usted y yo? Andar en el Espíritu para así no satisfacer nuestra carnalidad. Y lo mismo le está diciendo Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Aquí Pablo nos exhorta, no solamente a Timoteo, sino a usted y a mí también como creyentes, que debemos seguir al Señor a través de la justicia, a través de la fe, a través del amor y de la paz. Pero no solos. Aquí Pablo nos dice, no se vaya usted solo y por allá Timoteo. No, dice, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Pablo invita a Timoteo, exhorta a Timoteo, le da un mandato a Timoteo de que se aleje, de que evite, de que huya de las pasiones juveniles. Y más bien Pablo lo invita, exhorta, anima a Timoteo a que siga al Señor a través de la justicia, a través de la fe, a través del amor, a través de la paz. ¿Con quiénes? Con todos aquellos que tienen un corazón limpio e invocan al Señor. Aquellos que verdaderamente aman al Señor y se han rendido verdaderamente al Señor y lo invocan con un corazón limpio, que todos los días se esfuerzan por buscar la santidad. Continuemos. Versículo 23. Y ya vamos a acabar. Dice lo siguiente. Pablo dice a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Una vez más Pablo le insiste, nuevamente Pablo sigue insistiendo, le insiste a Timoteo a que no se involucre en discusiones o conversaciones que no tienen ningún sentido. La Biblia lo resalta nuevamente y nos dice nuevamente a nosotros, no nos involucremos en discusiones o conversaciones que no tienen ningún sentido, que no van a traer bendición. Esas conversaciones solo tienen un final, pleitos, peleas, altercados. Ese es el fin de esas conversaciones. No traen bendición. Entonces es mejor evitarlas, como Pablo le dijo allí al principio, le dijo a Timoteo, evita esas discusiones. Continuemos, versículo 24 al 26. Y finalizamos leyendo y dice lo siguiente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por último, Pablo nos recuerda los requisitos que deben de tener los siervos del Señor. Todo aquel que quiera servirle al Señor debe cumplir con unos requisitos. La misma carta a Timoteo, pero en su primera carta, en el capítulo 3, nos da los requisitos, tanto para los obispos como para los diáconos. Y debemos de seguirlos al pie de la letra, porque para eso están allí en la Biblia. Pero Pablo aquí recuerda algunos requisitos que deben de tener o debemos de tener los siervos del Señor. Primero, no debe ser contencioso. ¿Qué es eso? No andar peleando o no andar en peleas. Debe ser amable con todos. Segundo, debe ser apto para enseñar. Debe estar capacitado para enseñar. No todos los creyentes tienen la capacidad de enseñar la palabra de Dios. A no todos Dios les ha dado el don de la enseñanza. Pero aquellos que le sirven al Señor deben estar capacitados para enseñar. ¿Y de quién es la responsabilidad de capacitarse? De cada uno de nosotros. Debemos de capacitarnos para enseñar. Requiere tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Debemos de esforzarnos por conocer al Señor a través de la palabra. De esforzarnos de poder conocer al Señor a través de su palabra y conocer la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que también debe ser un hombre sufrido. Esa palabra sufrido dice en la palabra griega anexikakos. Y traduce lo siguiente: paciente de lo malo, soportar o sufrir el mal. Si vienen pruebas, si vienen dificultades, si está pasando por luchas, por maldades, bueno, lo que, como pongámosle el nombre que queramos, debemos de soportarlo. Porque sabemos que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en el Señor. También dice que debe ser una persona con mansedumbre. Esa palabra mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu Santo. Ahí lo vemos en Gálatas 5:23. Es parte del fruto. Así Pablo exhorta a Timoteo a corregir a los que se oponen a Dios y a su palabra. Pablo le dice a Timoteo que los exhorte, que los corrija a todos aquellos que se oponen a Dios y a su palabra. ¿Pero cómo? De una manera bondadosa y con humildad. Con bondad y con humildad. No creyéndose más que los demás, sino con mucha bondad y con mucha humildad. Tal vez Dios use esta manera para que el pecador conozca la verdad. Tal vez Dios lo use a usted o me use a mí para que aquel que no conoce a Cristo, conozca la verdad. ¿Y quién es la verdad? Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tal vez el Señor en su infinita sabiduría y bondad permita que a través de alguno de nosotros algún pecador conozca la verdad cuando son corregidos de una manera bondadosa y con humildad. Y así se arrepientan de sus pecados y puedan despertar y escapen de la trampa del diablo en la cual están cautivos. Mis amados hermanos y amigos, muchas gracias. Finalizamos nuestro capítulo número 2. En una próxima oportunidad continuaremos con el capítulo número 3 de la segunda carta a Timoteo. Muchas gracias por estar atentos, gracias por suscribirse a nuestro canal. Recuerde, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, creciendo en el conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Estaremos subiendo los materiales los días jueves y los días sábados, si así el Señor lo permite. Un abrazo, mil bendiciones, y si el Señor así lo permite, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.